Hora de debatir y analizar los temas del día en la mesa ancha. Hoy está con nosotros Liliana Castañeda, quien ya había estado antes aquí en el análisis. Liliana, bienvenida. Hola Maritza, muy buenos días, un gusto estar acá y pues un saludo para toda la audiencia y para mis compañeros de panel. Y Juana y Julio, un feliz inicio de semana. Muy buenos días. Buenos ¿Cómo días. están? Bienvenida, Lili. Vamos a hablar en esta mesa ancha primero de los relevos ministeriales, que más que relevos parece un reacomodo de las fuerzas allí. Inicialmente en medio de este Consejo de Ministros televisado como que se vio una ruptura por parte de algunos miembros del gabinete, porque allí estaba Armando Benedetti. Sin embargo, lo que se ve es que esos ministros que en su momento dijeron que iban a renunciar irrevocablemente, hoy siguen ahí, pero en otro puesto, es decir, sí se van a sentar en la mesa con Armando Benedetti. Arranquemos por el que sería confirmado en las próximas horas, la llegada de Armando Benedetti al Ministerio del Interior. Liliana. Bueno, Maritza, esa casi segura designación de Benedetti como ministro del Interior es sin duda una bofetada al mandato de cambio que dieron millones de personas, porque la gente que votó por el proyecto de cambio, insisto, frente a la politiquería tradicional, frente a las corruptelas, frente al clientelismo, pues está viendo que efectivamente pues es esa politiquería y ese estilo tradicional de hacer política el que se impone con un Armando Benedetti que además tiene un montón de cuestionamientos encima por la financiación de la campaña, por posible o presunto tráfico de influencias e incluso por violencia machista. Así que pues resulta una decisión inaceptable en el marco del cambio por el que votaron millones de personas. Benedetti llega al Ministerio del Interior y hay que decirlo que desde que el presidente Gustavo Petro se eligió cuando todavía era presidente electo, él quería ese cargo, finalmente llega al cargo que quería. Pero Juana, yo le quiero preguntar a usted por Susana Muhammad, porque ella fue una de las voces más vehementes en ese Consejo de Ministros, dijo que no se podía sentar en la misma mesa con Armando Benedetti, renunció al Ministerio del Medio Ambiente, pero va a llegar a Planeación Nacional dentro del gobierno, en la misma mesa pero en otro puesto. Pues yo creo que la transacción fue muy sencilla, finalmente, para Petro, y seguramente este bloque que se hace llamar con el bloque progresista del gobierno pidió estar muy cerca del presidente. Ellos han insistido, y yo creo que, que fue una instrumentalización de todas formas del feminismo por parte de Susana, y que finalmente lo que quería este bloque era estar más cerca a Petro, porque en varias entrevistas en lo que insistieron era que Laura Sarabia o Armando Benedetti hacían más dificultosa su relación y su cercanía con el presidente. Yo creo que lo que hicieron fue sentarse y negociar y decirle, presidente, ponga de jefe de gabinete a alguien cercano, Alexander López, que muy posiblemente va a llegar a ese puesto, quien también desde hace muchos años y desde el principio del gobierno quería estar, era de jefe de gabinete y no quería estar realmente en Planeación Nacional, él quería ser el cercano, el que estaba ahí con el presidente para arriba y para abajo. Entonces negociaron, ahora van a tener una relación directa conmigo, no se preocupen, pueden acceder a mí a través de Alex y todo lo reconfiguramos, pero el problema de fondo es Benedetti, que, sabiendo todas las historias que hay, ahora posiblemente entra, ¿no?, a un juicio, todos los problemas éticos, la política tradicional que él representa y que la ha puesto en práctica desde el gobierno Uribe, Santos y Petro. Es que, no estamos hablando de un nuevo en la política, estamos hablando de la política más tradicional, más básica y más, además, cuestionada en el país y que llegue al interior. Y ahora entonces sí, todos muy calladitos, pues les duró la valentía muy poco a quienes se le enfrentaban a Benedetti del Consejo de Ministros. La única cabeza sacrificada realmente en todo esto pues terminó siendo Jorge Rojas, que es una persona de la izquierda muy sensata y muy cercano al presidente. Y Gloria Ramírez, que renunció irrevocablemente. Son ellos dos los únicos que se salvan. Pero entonces, ¿cómo queda ese gabinete, Julio? ¿Queda exactamente igual? Porque si permanecen allí Susana Muhammad y Alexander López, no hay esa fractura con la izquierda de la que se estaba hablando, pero además sigue allí Armando Benedetti y uno dice, bueno, lo ponen de operador político. Pues es un gabinete muy coherente con lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro, incluso desde las elecciones. A ver, es que Armando Benedetti fue una pieza fundamental en el proceso de elección de Gustavo Petro, ¿no? Hacía parte, digamos, de su comité político principal, fue una de las principales personas que consiguió financiación, no sabemos si financiación clara, oscura, en todo caso fue fundamental en la elección, ha tenido cargos importantísimos desde principios del gobierno, fue el embajador en Venezuela, pues, quizá al lado de Washington, pues la segunda embajada más importante para Colombia. Entonces, pues esto no, digamos, no es un cambio fundamental, llega al lugar donde debe estar el que se merece en el contexto de su gobierno, pero es el gobierno también de Armando Benedetti, y pues esto tiene mucho sentido
cuando uno recuerda esas declaraciones de Armando Benedetti o esas filtraciones de Armando Benedetti que decía, si yo hablo nos hundimos todos. A ver, Armando Benedetti es el gobierno, digamos, es parte fundamental del gobierno de Gustavo Petro, y tener un ministerio. ¿Y cómo era la del tigre? ¿Al tigre tiene que dejarle una puerta de escape? Porque si no se come... En fin, aquí no hay ninguna sorpresa. Digamos, la misma fórmula de cara al Congreso pues se va a mantener un poco. La apuesta por mantener las reformas sin atenuantes, las reformas radicales, la reforma de la salud, la misma reforma, pero tratar de negociar, transaccionar en lo político, ¿no? Entonces, intransigentes en lo ideológico, pero flexibles en las transacciones electorales y burocráticas. Bueno, como por supuesto, digamos, el nombramiento más polémico, que más discusión genera, es el de Armando Benedetti. Yo quiero hacer una ronda muy rápidamente para que ustedes me digan cómo puede incidir Armando Benedetti en dos temas clave. El primero, la agenda en el Congreso. ¿Va a lograr él sí podrá ser el que saque adelante esa reforma a la salud, que sigue ahí estancada en la plenaria de la Cámara, la reforma laboral? Y el segundo, las elecciones del 2026, porque es que cuando estaban sentados en ese Consejo de Ministros, el presidente dijo algo que no se nos puede olvidar. Él es un revolucionario que logra ganar elecciones, que no es cualquier cosa, ¿no? En medio de este panorama, muy rápidamente. Tatiana, Juana y Julio. Bueno, sobre la efectividad de Armando Benedetti, sin duda, pues va a mejorar muchísimo las relaciones con el Congreso. Sabemos que ya se ha sentado con decenas de congresistas, estamos hablando de 100 congresistas con los que ya mejoraría, y ya hay anuncios también de cómo se va a repartir entre los partidos políticos tradicionales los cargos de los ministerios. Entonces, pues esa política tradicional seguirá tomándose el gobierno y seguramente también repercutirá en las reformas. Ahora, en las elecciones, y sobre las elecciones, pues el cuento se va quedando cada vez más corto, el cuento de que el presidente es revolucionario, pero el gobierno no lo es. Uno no puede fungir, digamos, de ser el gobierno del cambio cuando mantiene las políticas tradicionales y ese estilo tradicional. Entonces, el cuento se queda cada vez más corto. Pues la forma de hacer política, como tú bien lo decías, Liliana, totalmente tradicional, ¿no? Es entregar mermelada a liberales, conservadores y partido de la UM, que deben llegar esta semana al gobierno para lograr ese, entre comillas, acuerdo nacional, que es un acuerdo transaccional para pasar las reformas y empezar las negociaciones también de cara al 2026. Y digamos, y eso sí no se lo puedo negar, que es la habilidad, digamos, que tiene Armando Benedetti: negociar, hacer transacciones y hacer pasar reformas, muy posiblemente como sea. Pues llegaba Benedetti a hacer el papel, insisto, que hace desde la campaña, que es tender los puentes entre la izquierda tradicional y sectores asociados a lo más oscuro de la política colombiana. Y ese papel Benedetti lo sabe hacer muy bien y seguramente en el Congreso tendrá resultados. A ver, hay que matizarlo tenemos un gobierno en muchos sectores de la opinión muy desprestigiado, que van a asumir costos si se siguen acercando al gobierno de Gustavo Petro. Entonces ahí vamos a ver qué tan hábil es Benedetti en esos malabares. Pasemos a nuestro siguiente tema. Hoy se están cumpliendo 3 años de esa invasión rusa a Ucrania y, por supuesto, de la guerra que se desató en ese momento. Todo esto con un ingrediente adicional que es muy importante, y es esa realineación de Estados Unidos, que era tradicionalmente el aliado de Ucrania, en donde Trump lo vemos mucho más cercano a los intereses de Vladimir Putin en Rusia. ¿Qué le espera a Ucrania en los próximos días, cuando prácticamente está perdiendo su principal aliado? Bueno, ahora digamos que Trump llegó en un momento también de estancamiento de la guerra entre Ucrania y Rusia. Rusia lo que quería a estas alturas es ya tener dominado y controlado el Donbass. Se dice que se necesitaría por lo menos 2 años más de guerra para que lograra entrar y controlar 100% la región, entonces no ha logrado el control territorial. Ahora, Estados Unidos está también proponiéndole a Ucrania unas transacciones. Justamente están anunciando que llegaron a un posible acuerdo que se anunciaría en las próximas horas entre el gobierno norteamericano y el gobierno ucraniano sobre Estados Unidos los ayuda militarmente, y los ayuda en este proceso de paz que quieren iniciar, pero Ucrania tiene que darles acceso a la explotación minera ucraniana, ¿no? Esta es una transacción importantísima y al mismo tiempo la Comunidad Europea anuncia una ayuda y una producción más masiva de armas para poder ayudar a Ucrania, y entran hoy, justamente hace un momento anunciaron los países bálticos y nórdicos a apoyar y ayudar militarmente y económicamente a Ucrania.
En todo esto de esta transacción que está proponiendo Donald Trump de poder explotar esos minerales raros, también muchos se dicen cuáles son esos minerales raros que hay en Ucrania, porque es que tampoco los hay. Digamos que cuáles son realmente esos intereses de Donald Trump. Y en esto yo también quiero poner sobre la mesa que tanto queda un poco otra vez fracturado el mundo entre Europa y Estados Unidos, porque aquí también lo que hemos visto es un distanciamiento entre potencias occidentales. ¿Se fracturó Occidente con esto? Pues estamos ante, digamos, el riesgo o la posibilidad, depende de uno cómo lo quiera ver, de que, digamos, esa alianza que es la OTAN, que ha proporcionado seguridad a Europa y a otras partes del mundo, garantizando que Estados Unidos intervenga en caso de que algún país europeo de la OTAN sea atacado, pues está fracturando, entre otras cosas, porque se dice desde Estados Unidos, y de hecho los números lo respaldan, pues que Europa no ha invertido lo suficiente en defensa. Entonces es un poco la narrativa de Trump, ustedes tienen que hacerse cargo, tienen que pasar a la mayoría de edad. Estados Unidos invierte el 3.5% del PIB en su aparato militar, que es gigantesco, y hay países de Europa, por ejemplo España, que invierte apenas el 1% o algo así, otros países en la misma tónica. Entonces les dice, ustedes tienen que hacerse cargo de la defensa, básicamente en este momento de la amenaza rusa, porque papá de Estados Unidos está echando para atrás. Eso tiene muchas consecuencias, por supuesto, y hay muchas injusticias en el camino, como llamar a Zelensky un dictador y casi hacerle la venia a Vladimir Putin, como está haciendo Trump. Sin embargo, esto es un hecho, digamos, es un hecho que Europa necesita pasar a la adultez y hacerse cargo de sus problemas de seguridad. Sí, y por eso, digamos, la última pregunta en medio de este debate es qué tanto puede apoyar en temas de seguridad y defensa Europa a Ucrania. Y muchos han planteado sobre la mesa, bueno, Europa es, digamos, una comunidad de estados que ni siquiera tiene un ejército propio, ¿debería en este momento pensar en tener su propio ejército? Bueno, la solución, digamos, después de este estancamiento, como hablaba Juana, del conflicto entre Rusia y Ucrania, pues no puede continuar siendo echarle más leña al fuego y no puede continuar siendo una solución militar. Entonces, independientemente, digamos, de este escenario en el que se tensa todas las relaciones con Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una política, y Trump también lo hizo en su primer gobierno, que cree cada vez menos en el multilateralismo y que busca ganancia neta, digamos, para su país como Estado, pues lo que tiene que hacer Europa es estrechar lazos, por supuesto. No creo que militarmente, pero sí estrechar lazos también para la reconstrucción de Ucrania y para que haya una solución negociada, porque tal como van las cosas ahorita, el único ganador neto de este conflicto es Estados Unidos. Y Rusia, a este paso, Rusia también. Rusia. Pues Liliana, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en la mesa ancha. Juana y Julio, también muchísimas gracias. Un feliz día.